Bueno, algo nanoscópico es algo que mide más allá o es mucho más pequeño que un micrómetro, ¿sí? Después de algo de, por ejemplo, un metro, sigue centímetros, milímetros. Después de milímetros siguen micrómetros. Después de micrómetros, nanómetros, ¿sí? Entonces, todo aquello que es nanoscópico es aquello que mide menos de una micra. Hay aparatos especiales que fabrican nanopartículas y también hay aparatos especiales que ayudan a medir estas nanopartículas. Es algo, digamos, tecnológicamente innovador. Bueno, la basura, como la conocemos en el mar, porque ya a veces es tristemente parte de un escenario en el mar, esa basura se va destruyendo por fenómenos físicos, fenómenos químicos, incluso por fenómenos biológicos. La basura se va destruyendo poco a poco y va llegando a escalas milimétricas y después micrométricas, y en teoría esa destrucción llega a escalas nanométricas, ¿sí? Hasta ahora, pues, como bien explica usted, para nosotros es fácil llegar a la playa, barrer con un rastrillo y recoger en otra bolsa toda la basura, ¿no? Y nos la llevamos lejos de la playa. Incluso hay personas que se meten a bucear, sea snorkel o en buceo autónomo, y buscan basura, la sacan y ya. Pero con el correr del tiempo, esa basura se va degradando. Ahora se han registrado, bueno, ya hay varias décadas de estudio en diferentes partes del mundo donde se ha registrado en sedimento del marino, incluso en la columna del mar, microplásticos, ¿sí? Esos microplásticos están flotando o están en el sedimento marino, y bueno, es algo que no se ve, ¿sí? A simple ojo no se ve. Solamente es llevar la muestra al laboratorio, y condiciones de laboratorio nos permiten demostrar que existe ese tipo de basura que nuestros ojos no ven. Teóricamente hay modelos matemáticos que explican el viaje de las nanopartículas desde las ciudades, las tratadoras de agua que hasta el momento no tienen la posibilidad de filtrar este tipo de desechos, y el vertimiento de aguas y la llegada a cuerpos de agua tanto dulceacuícolas como marinos, ¿no? A ese respecto hay una frase del siglo pasado, imagínense, del siglo pasado, década de los 50, 60, que decía que la dilución es la solución. Se referían a que tirar el agua de desecho al mar, el mar es demasiado grande, entonces se diluye, ya no hay basura, ¿no? Pero con las décadas hemos visto que ahí queda, ¿no? Se ha registrado en vida silvestre, en diferentes especies, pesticidas que se han utilizado en continente, pesticidas de los contaminantes emergentes, de los más recientes que nos hemos dado cuenta que son contaminantes, están medicamentos, incluso drogas de uso. Una colega en España haya registrado restos de cocaína en playas cercanas, por ejemplo, a Mallorca. Entonces, claro, es algo que es impresionante. Uno no concibe que pueda llegar a ese grado la contaminación. Como bien decía usted, a veces no somos conscientes de ese fenómeno. ¿Por qué? Nosotros fácilmente tomamos un producto, lo compramos, pagamos su uso y su beneficio, después el envoltorio lo tiramos al bote de la basura, y ahí, en ese momento, nuestra responsabilidad queda, ¿sí? Sin embargo, bueno, alguien consciente diría, después de eso, de ese bote de basura, ¿qué sigue? ¿Sí? El uso adecuado
de un residuo, porque a veces también hay que cambiar el concepto, ¿no? No es basura, sino son residuos. Esos residuos, cuál es el fin último de esos residuos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en estas generaciones, y afortunadamente ya hay varios años de trabajo en ello en cuanto a educación, que esa es una parte de mi labor. En cuanto a educación, es información y educación. Lo que sigue es que nosotros nos pongamos las pilas y hagamos algo, ¿no? Bueno, en laboratorio se utilizan modelos biológicos. Se han utilizado, por ejemplo, peces, se han utilizado células de mamíferos, y lo que el grupo de trabajo ha utilizado también son células de invertebrados. Los invertebrados tienen muchos beneficios, ¿no? Desde su fácil manipulación en laboratorio hasta su reciente sencillez en cuanto a la manipulación en laboratorio. Le comentábamos sobre el trabajo que teníamos en cuanto a células inmunológicas, ¿no? Se han hecho recientemente análisis o estudios sobre los efectos de diferentes basuras o contaminantes en células inmunológicas. En laboratorio ya se ha demostrado esa transferencia a través de la cadena trófica de microplásticos, por ejemplo, ¿sí? De otras sustancias también. Mercurio, por ejemplo, en algunos atunes, sí, ¿no? Claro. Paracetamol en algunas almejas, ¿no? Exactamente, sí, ese tipo de contaminantes pues ya se están registrando y están ahí, ¿no? Entonces, a nivel nanoscópico, teóricamente supone esa transferencia a través de la cadena trófica también. Bueno, hice un capítulo, junto con otros colegas, hice un capítulo del libro donde resumimos brevemente lo que se ha hecho en cuanto a invertebrados, en células inmunológicas de invertebrados, y dos estudios de caso donde se analizan los efectos de uno, que son nanopartículas de poliestireno. El poliestireno es un típico plástico. Para aquellos que no conozcan, el poliestireno es el unicel, ¿sí? Sí lo conocen. Entonces, y lo otro es el dióxido de titanio, los efectos de nanopartículas de dióxido de titanio en células inmunológicas. Sí, son de los primeros estudios que se están haciendo, ¿no? a este respecto, a este tema. Definitivamente sí. Muchos investigadores en el mundo están interesados en ver los efectos que tienen las nanopartículas a nivel genético, por ejemplo, porque se ha observado en laboratorio que las nanopartículas, algunas nanopartículas tienen la posibilidad de atravesar las membranas celulares, atravesar la membrana nuclear y de ahí tener interacción con proteínas o incluso con el material genético. Entonces, bueno, eso genera muchas más preguntas todavía. En esta fase de la red, es una red iberoamericana, donde hay varios representantes de diferentes países, más de 8 países, de diferentes instituciones, con diferentes líneas de investigación, desde médicos, biólogos, toxicólogos, donde están viendo, pues digamos que, cuáles son los efectos de la contaminación en América Latina particularmente, ¿no? Con casos también en España y en Portugal, y colaboradores cercanos de esta red en Estados Unidos. Entonces, lo que sigue son líneas diversas, estudios en invertebrados, en vertebrados, digamos que en modelos biológicos como bivalvos,
equinodermos, también se están estudiando mamíferos marinos, hay, como lo decía, en el humano, cuáles son los efectos también. Entonces, estos son los horizontes, es amplio. ¿Y esto por qué? Porque la contaminación incide en el ámbito completo, en todo el ámbito humano, desde la parte social, cultural, económica y biológica. Es decir, es amplio. Lo que yo presento es parte de un grupo de trabajo o de varios grupos de trabajo. Y bueno, nos interesa, como lo decía, de diferentes maneras, y particularmente a mí me interesa la cadena alimenticia, ¿no? La cadena trófica. Y eso es como lo que he estado tratando de hacer y lo continuaré haciendo. Bueno, aquí lo que vemos son células inmunológicas de un bivalvo, se llaman hemocitos. Bueno, lo que vemos ahí es cómo las células se van moviendo a través de la superficie, y este es un movimiento normal durante 1 hora. Aquí lo que vemos son células inmunológicas de un invertebrado, de un bivalvo específicamente, y lo que vamos a ver es cómo se mueven a través de la superficie buscando agentes extraños al sistema, ¿sí? Se los tienen que fagocitar. En esta figura lo que vemos es una célula inmunológica de un invertebrado a la cual se le pone un agente extraño que es una levadura. Esta está inactivada y lo que hace ella es reconocer a esta levadura y fagocitarla en ese momento, ¿sí? Cuando la fagocita, la destruye en su interior y ya queda inactivo el agente extraño. La pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando se le añade un contaminante al ambiente en el que se desarrollan estas células inmunológicas? Aquí pusimos una célula inmunológica, le añadimos un contaminante que fue sulfato de cobre y vemos cómo se mueve más lentamente con respecto a las células normales que vimos en el video anterior, y cómo se va modificando su estructura celular. Ahí reconoce al agente externo, se acerca a él, proyecta su membrana, trata de fagocitarla, pero nunca logra fagocitarla. Aquí el contaminante, se colocó una cama con partículas de dióxido de titanio. Por las características del dióxido de titanio y las nanopartículas se agruman y se ven los grumos negros. Se coloca la célula inmunológica. Aparentemente no tiene efectos sobre la célula. Se mueve o se desplaza ahí buscando los agentes externos. Las manchas oscuras grandes son levaduras y en el medio están fluyendo otras. Ahí reconoce una levadura, se ve oscura, la retiene, pero no la fagocita. De hecho la suelta, digamos, ¿no? Lo que sugiere que la célula pierde capacidad de fagocitar.
Te voy a platicar un poquito sobre cómo surgió la historia de lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Los seres humanos, con nuestra curiosidad innata, siempre nos hemos sentido atraídos por encontrar una explicación a todos aquellos fenómenos que suceden en nuestra vida diaria. Tratamos de explicar comportamientos, tratamos de explicar la materia que nos rodea y todas aquellas cosas con las que estamos habituados a convivir. Originalmente se creía que la materia que conformaba aquellas moléculas, sustancias con las que trabajamos todo el tiempo, estaba conformada principalmente de 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se ha encontrado que en realidad toda esta materia se compone de muchos otros elementos químicos, los cuales conforman la tabla periódica.